Bien. Nos acompaña Cristina García, es directora general del grupo PSN. ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida. Muchas gracias, Luis. ¿Qué es PSN? Pues PSN es un grupo empresarial que el corazón es una mutua de seguros que nació hace 90 años como previsión social de médicos y del resto de sanitarios. Hoy ya ha evolucionado muchísimo. Es una compañía abierta a cualquier profesional universitario y también nuestra gama de productos se ha abierto muchísimo. ¿Los datos? ¿Cómo los manejáis vosotros? Los datos son fundamentales porque al final lo que estamos viendo es un cambio tan importante en los comportamientos del consumidor que es lo que nos está llevando a todas las compañías a cambiar. Es decir, poner al cliente en el centro. Y para poner al cliente en el centro le tienes que conocer. Para conocer al cliente tienes que saber qué hace, ¿no? Y entonces estamos viviendo un cambio enorme en el tema de datos, en cómo los gestionamos y en la cantidad, la calidad y el tipo de datos que estamos usando. O sea, hemos pasado de usar datos solo casi tipo operacional a datos de todo tipo que nos pueden dar, pues muchas pistas sobre cómo tratar mejor a nuestros clientes. Cada vez hay más disponibles, es evidente. Efectivamente. Nos acompaña también en este programa 100, programa especial sobre los datos, Big Data, que estamos realizando en la sede de Madrid de Piper Lab. Palmira Aldeguer es Head of Big Data de Liberbank. Palmira, bienvenida. Muchas gracias. Luego vamos a hablar de banca seguros con más detalle, más profundidad, pero en un banco, claro, los datos son tan esenciales casi como el dinero, ¿no? Prácticamente hay dos drivers en los bancos. Uno es el financiero y el otro son los datos. No tengo más que añadir, reforzar todo lo que Cristina ha comentado. Efectivamente, estamos en un momento de cambio en muchos sectores, pero en la banca en especial. Más. Transformación digital a tope, claro. Es nuestra consigna. Entonces, los datos son los que nos permiten seguir al cliente allá donde nos diga que tengamos que ir. Es el customer centric del que se ha hablado durante muchos años, ahora se está empezando a conseguir. Interesante. Luego vamos a profundizar mucho más en todas estas cuestiones. Ahora estamos en plena ronda de presentación para que vean qué gran fiesta de los datos es la que hoy se está celebrando aquí en la sede de Piper Lab. Ana García es la responsable del área de Data Science de Verti Seguros. Ana, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, Verti Seguros yo creo que es bien conocida, pero si quieres presentarla también. Bueno, yo creo que sí, la conoce casi todo el mundo. Es una aseguradora. Nosotros nacimos, digamos, prácticamente digitales, con lo cual el dato está desde el principio. Nacimos con datos y ahora mismo todas nuestras decisiones se basan en datos y, como decimos, lo que no podemos medir, cómo vamos a hacerlo porque no sabemos qué resultado va a tener. Y creemos que al final hay que ver el cliente cómo reacciona a lo que hacemos para darle un mejor servicio. Hay mucho paralelismo con lo que explicaba hace un instante Palmira, ¿no? Sí. Son tan importantes los datos casi como los seguros. En muchos casos dependen de ellos, ¿no? Es que sin datos no hay seguros. No hay manera de calcular un precio o de dar un servicio. Bueno, y está con nosotros también Julio Rodríguez, el director de la red de mentoring de España. ¿Tantos programas juntos ya, Julio? 100 programas aprendiendo lunes a lunes del tema del Big Data, ¿no? Tenemos incluso un diccionario de términos. Correcto. Data Lake, curar datos, Open Data. A mí lo que más me gusta de todo esto es la capacidad predictiva que puede tener una compañía basándose en el análisis de datos. Es lo que quizás más me apasiona de este mundo del Big Data. Porque si resumimos o intentamos afinar el foco, Esther Morales, cuando una compañía empieza su transformación digital, empieza a trabajar con los datos, el objetivo es muy parecido en todas ellas, ¿no? El destino final de los datos es muy parecido en todas ellas. La verdad es que sí, muchas veces nos preguntan o cuando llegamos a un sector nos dicen, ¿pero habéis trabajado alguna vez haciendo esto? Y muchas veces no. Pero la verdad es que al final para nosotros son datos, igual que las empresas aquí representadas están comentando que es su razón de ser ahora, ¿no? El análisis de datos, pues nosotros lo tenemos en nuestro ADN porque somos científicos de datos. Entonces, en nosotros lo vemos como dato, nos da igual el sector que sea y efectivamente pues cuando comienzan a usar los datos, pues primero quieren conocimiento de clientes, saber cómo se está comportando su cliente y a partir de ahí pues los proyectos son diversos, pero siempre están muy alineados todas las compañías. Miramos al futuro en términos de reto. Voy a preguntarles a nuestros invitados también en una ronda rápida cuáles son los retos más importantes a los que se está enfrentando su compañía en esta materia y en este momento. María, si hacemos
hacemos esta pregunta pensando en Surus Inversa. En tu plan de retos, ¿cuáles son los que tienes? Bueno, este crecimiento, este protagonismo que está cogiendo la economía circular y del que las grandes empresas empiezan a ser también conscientes, ¿no? Que empieza a ser ya no solo una obligación, sino nosotros lo que estamos con la ayuda de Piper Lab es desarrollando esas herramientas que nos permitan convencer a nuestros clientes que la economía circular puede ser un negocio, que ya no es algo reputacional. O sea, cuando algo lo conviertes en valor, que es lo que hacemos nosotros, cuando lo vendes para reempleo, pues lógicamente tienes un valor económico mucho más importante, por supuesto desde el punto de vista medioambiental, porque lógicamente no genera residuos, y desde el punto de vista social, porque el destino de ese equipo pues será el mercado secundario, ¿no? Pues esa concienciación que queremos trasladar a nuestros clientes y que Piper Lab, con esas herramientas que Julio apuntaba desde el punto de vista de predicción, de avanzar, porque un obsoleto en el momento, cuando nos lo facilitan nuestros clientes, muchas veces ha pasado mucho tiempo. Si tú eres capaz de predecir cuándo se va a convertir en obsoleto, pues va a tener también mucho más valor, ¿no? Y entonces ahí vamos avanzando, en esa concienciación hacia nuestros clientes, a las grandes empresas. En unos minutos vamos a profundizar precisamente en la economía circular, con vuestra experiencia, también con la de Ecoembes. Manuel de Arcocha, ¿cuáles serían los retos? ¿Cómo dibujaría los retos así en titulares en la compañía? A ver, desde el punto de vista de datos, digamos, yo abordaría 3 retos, ¿no? El primero, un interno. Es muy importante todo lo que abordamos desde el punto de vista del dato, pero el que la compañía acompañe a ser una compañía orientada a dato, que la gente use el dato para tomar decisiones, creo que lleva una transformación cultural que es importante acompañarlo. Un segundo reto es, vale, tenemos datos, sabemos para qué queremos los datos, tenemos que cambiar nuestro modelo de relación con administraciones, recicladores, con todo ese ecosistema, ¿no? Ya no estamos en un sistema de ecosistemas, sino que es un ecosistema. Entonces, tenemos que alinear empleados, recicladores, administraciones y, por último punto, el ciudadano, ¿no? Conseguir tener la información suficiente para seguir acompañando al ciudadano en este objetivo de preservar nuestro planeta A, ¿no? No hay un planeta B y, bueno, pues esos serían los tres retos, ¿no? Interno, ecosistema y ciudadano. Muy bien definido. Juan Martino, en Signus, ¿cómo planteáis en la compañía los retos pensando en datos? Los retos pensando en datos, en nuestro caso, son sencillos. El primer reto es la eficiencia. Queremos que la gestión sea cada vez más barata, que al consumidor cada vez le cueste menos el que se reciclen los neumáticos y se traten adecuadamente. Para eso, pues necesitamos tener analizar bien los datos y saberlos gestionar bien. Ese sería el primer reto. Y el segundo reto, que es muy importante en el mundo del residuo, es la trazabilidad. Tener conocimiento de qué es lo que sucede con el residuo desde el taller hasta que se valoriza. Esos son nuestros retos fundamentales. Muy bien, cuanto más sencillos, más enfocados, se suele decir. Cristina García, directora del grupo PSN. Los retos que marcáis en el grupo, ¿cuáles son? En datos. En lo que tiene que ver datos está inmerso dentro de lo que es toda la transformación del grupo. Entonces, una parte importantísima de la transformación es una transformación que no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con las personas. Es decir, que los que tienen que conseguir que esto ocurra son los miembros de nuestro equipo. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Cómo gestionamos a las personas de nuestro equipo para que entiendan lo que está pasando y sean motores de este cambio. Después hay un tema importante que es la velocidad a la que esto está ocurriendo, porque tenemos muy claro dónde queremos llegar, pero las cosas están ocurriendo muy rápido. Después te tienes que acompasar y eso no deja de ser un reto, como estás preguntando. Y luego, más en el tema más concreto de datos, yo creo que hay un punto importantísimo que es, hemos hecho mucho y tenemos ahora un tema que es cómo poder operativizarlo al máximo. Y esto significa cómo tiene que fluir ese dato, esa información convertida en valor para el negocio por todos nuestros sistemas. Eso tampoco es tan fácil, quiero decir, eso hay que hacerlo muy bien. Entonces, bueno, yo diría que resumiría como estos tres, como los 3 retos que tenemos por delante. Muy interesante esa parte del reto humano, ¿no? Tenemos que aprender a vivir, a manejar los datos para nosotros como seres humanos. Es un reto excelente, extraordinario. Palmira. ¡Eo! ¿Tienes un coche? Alquílalo en Drivey cuando no lo uses y gana hasta 600 euros al mes. Además, tu coche estará asegurado en Allianz. No tienes de qué preocuparte. Ya hay miles de propietarios que ganan dinero compartiendo su coche en Drivey. Entra en drivey.es y únete a ellos.
pones en la tesitura de que o no hay datos o tienes que conseguirlos de algunos sistemas que pueden estar, lo que se diría legacy, obsoletos. Entonces, es un gran hándicap, sobre todo las empresas que ya tienen cierto recorrido, recuperarlos y tratarlos con las tecnologías de ahora. Después, los datos no dan nada que no les preguntes. Entonces, los datos son tan buenos como las preguntas que les hagas. Entonces, es un cambio de la gente, tienen que empezar a hacer preguntas correctas. Es un cambio de la organización de preguntarse y querer que los datos le ayuden. Allí estamos hablando ya de cambios organizativos. Y lo que comentaba Cristina de ponerlo en uso. Efectivamente, no se trata de hacer tesis doctorales y saber que un cliente se te va a ir, sino lograr que ese se te va a ir, llegue en el momento exacto y puedas llamarle o hacerle una oferta o hacer algo para corregir un comportamiento que has predecido.